Mi nombre es Paulina Berrío, soy socióloga de formación, tengo un doctorado en gestión y políticas en educación superior y hace 2 años y medio que me desempeño como jefa de la unidad de análisis institucional y datos, dependiente de la Vicerrectoría Económica y Asuntos de Gestión. En mi unidad, ¿a qué nos dedicamos como análisis institucional? Básicamente a recopilar datos e información de distintas fuentes y las reportamos de manera oficial a ya sea al Ministerio o algunos otros agentes gubernamentales y también públicos y oficiales. Y también un trabajo que hacemos que es muy fuerte, que tiene que ver con indicadores para rankings en que participa la universidad. Ahora, este trabajo implica mucho trabajo de gestión, no solamente de cálculo de indicadores, de recopilación de información, de extracción de datos de distintas fuentes que tenemos en la universidad, sino que significa mucho trabajo de articulación, de gestionar información y también de ver para qué es útil este tipo de indicadores y datos de los que disponemos. En este curso lo que vamos a ver tiene, relación con los indicadores, pero también cómo los indicadores sirven para la toma de decisiones y entendiendo que la toma de decisiones no se da solamente a nivel de las autoridades o de la máxima capa institucional, sino que también se toman muchas decisiones a nivel intermedio, a nivel técnico y profesional, y por lo tanto los indicadores juegan un rol de distinta naturaleza. Y el trabajo de este curso va a ser entender un poquito la lógica de cómo se construye un indicador, cuáles son los indicadores de uso más frecuente en el caso nuestro que trabajamos en universidades, y también para qué sirven, cómo se construyen estos y cómo podemos mejorar la calidad de la toma de decisiones basada en evidencia. También vamos a ver que el concepto de gestión basada en evidencia tiene que ver en cómo nosotros podemos generar insumos para que cuando tomamos decisiones tengan el contexto y sean estos indicadores usados de una manera útil y que tengan sentido dentro del contexto institucional. El enfoque que le damos a este curso no es el indicador con un fin propio, con vida propia, no queremos buscar el indicador y el resultado en sí mismo, sino que nos informa ese indicador, cómo podemos mejorar y cómo estamos acercándonos a los objetivos y metas de desarrollo que tenemos como institución. Entonces, la idea de este curso también es que nosotros podamos reflexionar e interpretar estos fenómenos que nos ocurren en el día a día y de qué forma esta evidencia que podemos recopilar, ya sea cuantitativa, cualitativa, del contexto propio de la cultura organizacional, del entorno, forman un conjunto de evidencia que nos permite estar mejor preparados para implementar y ejecutar las políticas que nosotros queremos alcanzar. Y eventualmente también nos da el derecho a equivocarnos. No siempre un indicador tiene buenos resultados y esto también está bien, pero es importante ver por qué no tiene buenos resultados. A lo mejor la política no estaba bien orientada, a lo mejor las actividades no contaban con un respaldo para conseguir los objetivos que uno se propone, o simplemente que el foco de la atención también ha cambiado. Entonces, todos esos elementos hay que tomarlos en consideración para seguir avanzando. El proceso de mejora continua y de aseguramiento de la calidad es permanente y así como avanzamos también tenemos derecho a equivocarnos, pero con los indicadores y esta gestión basada en evidencia tenemos muchas mejores herramientas para decir qué es el obstáculo que tenemos y cómo podemos resolver. Para empezar, vamos a hablar qué significa, qué es un indicador. Entonces, este concepto siempre escuchamos por todas partes y lo ocupamos mucho. El indicador, definido de una manera muy simple, es una comparación
entre dos o más tipos de datos, que sirve para elaborar una medida cuantitativa o también puede ser una observación cualitativa. Puede ser cuantitativa y cualitativa, y esta comparación, es decir, tengo dos tipos de datos que son de la misma naturaleza. La observación que yo hago a estos dos tipos de datos que me permiten comparar, que pueden ser cuantitativos o cualitativos, arrojan un resultado que para quien analiza es posible de interpretar. Y este resultado que se interpreta es de gran utilidad cuando uno considera una evidencia que tiene más de un elemento. En este caso, por ejemplo, hay una crítica muy fuerte a por qué uno siempre podría solamente utilizar indicadores cuantitativos. Un indicador cuantitativo no necesariamente es un buen reflejo de lo que pasa en la realidad. Y que es muy cierto, y por eso mismo que incorporamos elementos que no son solamente cuantitativos. Puede ser una entrevista en profundidad, puede ser el estudio de una experiencia de vida, puede ser nuestra propia experiencia profesional, que es lo que vemos, por ejemplo, cuando atendemos a estudiantes, qué es lo que vemos cuando compartimos con nuestros colegas profesionales, qué es lo que entendemos, por ejemplo, cuando vamos a un discurso de una autoridad, cuáles son los mensajes que hay detrás de esos discursos. También está, por ejemplo, la naturaleza de las instituciones. En nuestro caso, las universidades estatales tenemos ciertas restricciones que son muy particulares y que también compelen a esta forma de actuar. También hay otro tipo de evidencia que tiene que ver con el entorno, el contexto. Por ejemplo, cuando hay una nueva ley de gratuidad, ¿cómo nos enfrentamos a esto? ¿Tenemos suficiente información? ¿Estamos preparados para recibir a este nuevo perfil de estudiante? Ese tipo de cosas también el entorno nos va obligando a reflexionar y también considerarlo como un dato para poder comparar. Porque nosotros ahora, por ejemplo, en este caso específico de gratuidad, podemos decir, ¿y cómo era antes de la gratuidad? Y compararlo ahora, ¿cómo es después que se está implementando? Ahora en el año 2019, lleva 2 años ya de implementación. Entonces, un indicador permite comparar, ver un mismo objeto en función a dos diferentes temporalidades y tiene un sentido, un significado dependiendo de quién interprete. Y lo que vemos nosotros es que los indicadores se pueden utilizar en distintos ámbitos. Pueden ser en ámbitos de gestión, pueden ser en ámbitos de rendimiento académico, pueden ser en ámbitos de infraestructura. Es decir, los indicadores están presentes en muchas áreas y dimensiones que nosotros estamos habitualmente dispuestos a trabajar y lo que hace un indicador es en el fondo dar un poquito más de información. También lo que vamos a entender cuando uno habla de indicadores para la gestión y aseguramiento de la calidad, uno tiene que verlo en un contexto. Un indicador no tiene un fin en sí mismo. Uno no aspira a calcular un indicador para tener un resultado y eso que sirva solamente para propósitos de ejercicio estadístico. Nosotros más bien en el ámbito de nuestro quehacer, lo que hacemos es poner ese indicador, ese dato, esta información a disposición de un fin, de una meta de desarrollo que se quiere lograr, ya sea a nivel institucional o a nivel local. Y este indicador tiene sentido solo cuando se vincula a un objetivo. Nosotros no buscamos el cálculo por el cálculo, sino que está ligado a este objetivo. Y muchas veces que pasa en el contexto es relevante para el quehacer de lo que hacemos porque ese contexto también va informando algunas temáticas en las que nos deberíamos preocupar. Por ejemplo, ese fue el caso más notable del año 2018, donde el tema de género y de feminismo se robó la agenda y el protagonismo y por lo tanto nosotros ahora vemos que hay un despliegue y un interés por tener información, indicadores que den cuenta de estas realidades diversas de género
pero también que podamos contar con datos que estén desagregados por género. Nosotros, por ejemplo, parte de estas consecuencias vimos que se instaló la importancia de tener como universidad un nombre social. Es decir, una persona transgénero que cambia su género puede tener su nombre oficial, legal, pero también puede tener su nombre social. El nombre que se escoja, y hay un procedimiento y un protocolo para incorporarlo, y de esa manera nosotros vamos a ir a detectar que ahora ya también tenemos alumnos transgénero. Entonces, si no hubiera estado este movimiento, no se hubiera hecho esta presión, estas gestiones, este lobby de parte de los estudiantes y de la comunidad transgénero, estos temas no se hubieran instalado y nosotros no los hubiéramos podido observar o no hubiéramos podido contar con evidencia que dé cuenta de esto. Por otra parte, por ejemplo, también en el movimiento estudiantil del año 2011 se instaló el tema del lucro y también es posible ver que en términos de resultados sí tuvo un efecto, porque nosotros ¿qué vemos? Una fuga, una baja considerable de la matrícula en las universidades privadas particulares con fines de lucro. Ahora, uno hubiera pensado que toda esta matrícula se hubiera podido venir al sistema de universidades estatales, pero en realidad lo que uno observa es que la gente se fue más bien a los institutos profesionales. Y eso, por ejemplo, que uno observa que es una baja en la matrícula de las universidades privadas, si no entiende el contexto, uno podría entenderlo como algo negativo. Pero cuando uno está preocupado de la política, por ejemplo, de dar fin al lucro, eso es una buena noticia. Por eso que también el contexto no solamente es importante para entender de qué manera se van instalando algunas temáticas, sino también para poder interpretar de manera más significativa y más realista, más cercana a los hechos, de cómo podemos nosotros sacar mejor partido a los indicadores. Lo que estamos viendo es que hay también un nuevo modelo de toma de decisiones que tiene que ver con toma de decisiones basadas en evidencia. Pero por mucho tiempo esto no fue el paradigma ni era la forma de hacerlo. ¿Cómo se hacía antes y cómo se hace todavía? A veces son intuiciones, a veces uno toma decisiones en base a buenas intenciones, pero no necesariamente eso es correcto, en el sentido que nosotros podemos a lo mejor tener buenas intenciones, pero no necesariamente eso sea la mejor alternativa para la institución. Entonces, uno puede tomar decisiones, digamos, en base a ciertos valores o principios que uno pueda tener. Por ejemplo, cuando se toma la decisión de no apoyar instancias como del aborto. Entonces uno puede decir, bueno, mis valores religiosos y todo, yo no considero aceptable esta medida y por lo tanto, en base a mi experiencia y a la información del entorno que me rodea, decidir que no es una buena política. Pero basta con que yo me cambie de institución y vea otros grupos de intereses para entender que esta información hay que verla también en contraste con otros grupos. Entonces, también uno toma decisiones en función de comparar, de ver cómo estamos en nuestro entorno más significativo, puede ser la familia, el trabajo, la escuela, la universidad, y ese es un entorno y nosotros tomamos decisiones en relación a lo que hay en nuestro entorno. Esta es una forma de tomar decisiones que también es correcta en el sentido que está basada en la experiencia. Ahora, ¿cómo puedo extrapolar mi experiencia, que es muy particular y específica, al conjunto de los estudiantes, de los académicos, profesionales o cualquier grupo que yo quisiera comparar? Ahí ya nos genera un poquito más de problema esta forma de tomar decisiones. Otra forma de tomar decisiones tiene que ver con la política y los grupos de interés que apoyan ciertas, en este caso, grupos de interés, que también puede ser que para efectos de tomar algunas decisiones también constriyen la forma o la autonomía en que uno considera la información. Por ejemplo, si tenemos que las autoridades son electas por su propio grupo de pares, esas autoridades probablemente van a estar menos inclinadas a tomar decisiones drásticas
porque puede tener consecuencias inmediatas en su entorno y por lo tanto pueden ser más escépticos a la toma de decisiones o a la hora de tomar decisiones más bien. Entonces también hay un contexto político que lo permite. Y por último, también está la información. A veces uno puede contar con información, no necesariamente lo que uno quisiera tener o lo comprensivo que pudiera ésta ser, pero no obstante hay información disponible y uno podría tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, sabemos que, voy a decir una generalidad, pero por ejemplo sabemos que en Chile ahora hay 1.200.000 de personas inmigrantes. Sabemos algo más de los inmigrantes, probablemente un poquito más, pero puede ser insuficiente a lo mejor para tener una buena política de inmigración. ¿Y qué hace si uno le falta información y dice, bueno, a lo mejor la toma de decisiones puede tener un sesgo porque mi información es parcial o no es completa, o a lo mejor también para el momento y la información disponible está bien porque es lo que se puede hacer con las herramientas que contamos en el momento. Entonces, cuando uno toma decisiones, las puede tomar a todo nivel. A nivel de las autoridades se toman cierto tipo de decisiones, pero también hay niveles que tomamos a nivel, decisiones que tomamos a nivel intermedio, que tiene que ver, por ejemplo, en algunos casos cuando nos vienen a ver los pares evaluadores. ¿Qué información vamos a mostrar? ¿De qué manera podemos destacar nuestras fortalezas? ¿A quiénes vamos a invitar a participar de estos procesos? ¿Quiénes son nuestras contrapartes cuando tenemos dudas? Todo ese tipo de información, antecedentes que uno prepara por un caso específico, también son decisiones que uno tiene que tomar y mientras más evidencia, y esta evidencia sea pensada desde una forma crítica y ojalá complementaria de distintas fuentes, nosotros vamos a estar en mejor decisión, más bien en una mejor posición para abordar estos temas que nos preocupan. Por ejemplo, los grupos de interés pueden ser los estudiantes o algunos movimientos, pueden ser asociaciones de funcionarios, pueden ser grupos de padres y madres. En el fondo, todo aquel grupo que tiene algún interés en particular y una preocupación. Por ejemplo, ahora es una preocupación saber cuáles son las condiciones de los estudiantes que están en situación de, además de estudiar, trabajar, porque no tienen recursos suficientes para mantenerse y solamente dedicarse al estudio. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, los estudiantes organizados han ido empujando cada vez más estos temas y ahora ya son parte del debate y de la preocupación de las autoridades. Y una vez que estos temas empiezan a llamar la atención de las autoridades, se toman decisiones en función de estos grupos que pelean por sus intereses particulares. En este caso, por ejemplo, en el tema de la información, tiene que ver con si contamos justamente con, ¿sabemos cuántos estudiantes hay, padres y madres? Probablemente sí, sabemos, pero es una información incompleta. ¿Y de qué manera la podemos ir completando? Se levantan encuestas, entrevistas, se organizan las facultades, las carreras, etc. Y todo eso también va a depender de, por una parte, si las decisiones que se están tomando al respecto de estas políticas de grupos de interés, si tienen un eco en las autoridades. Si las autoridades sienten sensibilidad frente a estos temas, el apoyo va a ser mayor que si no lo tuvieran y por lo tanto cuando hay un mayor apoyo a este tipo de iniciativas impulsadas por los grupos de interés, también hay un empuje que es diferente.